¿Por qué la chufa, ya que estás en Valencia? Pues mira, la chufa... ¿Por qué la chufa de la horchata es buena? Y los fartons. Los fartons ya es otro tema. Oh, qué rico, Parada, pero las verdad. chufas, que además te voy a decir ahora mismo, están muy de moda las dietas del paleolítico. Tú sabes que hay un método que se llama T6 que lo tienes que unir con una dieta del paleolítico. Entonces, la dieta del paleolítico es alimentarte como se alimentaban aquellos del paleolítico, con lo cual tiraban mucho de tubérculos, porque la verdad es que no tenían microondas ni todas esas cosas para hacer otro tipo de comidas. Y además de ser rica en nutrientes, la horchata es un refresco fantástico porque tiene muchísimas vitaminas, principalmente la C y la E, y además la convierten en un súper aliado para ir en contra del colesterol, que es algo que nos preocupa mucho. Este es un alimento que llegó en el siglo XVIII a Valencia, nos lo introdujeron los árabes, pero en realidad es originario de Sudán. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tomar horchata te beneficia porque tiene muchos antioxidantes y libera tus radicales libres. Pero me vais a decir, sí, tárrega, tiene mucha azúcar. Sí, Engorda. engorda la chufa. Estabais todos pensándolo. No, yo pensaba que estriñe, que es otro No tema. estriñe, ¿No mi estriñe? amor. No Vaya. no estriñe. Qué bien vas. De todas formas, luego te voy a dar algo para que te laxe, querida. Luego te doy yo algo, porque el siguiente alimento que voy a hablar es para laxar, pero no en exceso. Pero el caso es que no puedes pedirla sin azúcar. Ahora mismo tú llegas a una horchatería y dices, por favor, ¿me da usted horchata sin azúcar? Y tú te la pones con un poquito de edulcorante y está riquísima y es fantástica, refrescante y sobre todo te está aportando muchísimos minerales y muchísimas vitaminas.